Bien, como veis en la pantalla, en esta mañana vamos a hablar no profundamente, por amor al tiempo, pero sí vamos a dar unas pinceladas acerca de las manos de Jesús. Mirar, cuando nos acercamos a una persona, rara vez, ¿verdad?, nos fijamos en sus manos, más bien nos fijamos pues en su semblante, en sus ojos, en su estatura, si es más o menos gruesa, si es bajita o es alta. Sin embargo, no nos fijamos tanto en las manos y en cambio por ellas podemos ver características de la persona. Por ejemplo, si vemos unas manos rudas, callosas, podemos darnos cuenta que puede tratarse de una persona pues del campo o cuyo oficio es de utilizarlas mucho, como pudiera ser pues las manos de un carpintero. Si sus manos son fuertes, son morenas, podemos deducir que se trata de un hombre pues de la mar o tal vez que se dedica pues a la construcción. Pero si vemos unas manos estilizadas, frágiles, pues eso nos lleva a pensar que pueden ser manos pues de un pianista o de alguna persona cuyo oficio no son de utilidad a nivel de según qué tipo de trabajos. Ante esto nos acercamos a las Escrituras y encontramos concretamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Y en este texto encontramos a Jesús, el niño que nació en Belén, que en estos días vamos a recordar, ¿verdad? Vemos a Jesús que fue creciendo, llegando el momento, estando en la sinagoga, leyendo al profeta Isaías, diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús, que durante su ministerio devolvió la vista a los ciegos, sanando a leprosos, enseñando como nadie lo hizo. Ese Jesús entregado y azotado y finalmente clavado en una cruz, es enterrado y al tercer día resucita. Y en esa condición de resurrección vemos que entra en el lugar donde se encuentran sus discípulos que en esos momentos vemos que están, digamos, tienen difícil de asimilar lo que ha sucedido en esos acontecimientos últimos. Vemos que son discípulos cansados, tristes, frustrados, están encerrados por miedo a sus conciudadanos. En definitiva, esos discípulos están en esos momentos viviendo un estado de estrés producido por los acontecimientos vividos. Y en ese estado es cuando Jesús se presenta ante ellos y les dice: mirad mis manos. Así que en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, y concretamente en los versículos 38 y 39, aunque empezaremos a leer desde el versículo 36, el Señor, la palabra, dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Contrariamente a lo que podamos pensar, lo que les está indicando Jesús a sus discípulos con la forma verbal que utiliza no es un ruego, ni tan siquiera es una sugerencia. Está utilizando un verbo en imperativo: mirad. En otras palabras, Jesús les está indicando que atiendan, que pongan atención, que se fijen en sus manos, en sus pies, que son prueba precisamente de su resurrección. Y en esta escena que describe Lucas, aparte del estado anímico que hemos mencionado,
Los discípulos además están llenos de dudas que les producen temor. Es una situación similar a la que nos describe el propio Lucas en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, versículos 12 y siguientes. Allí Lucas narra que estando unos hermanos orando por Pedro, que estaba en la cárcel, el texto nos dice que Pedro es liberado por un ángel. Y al salir se dirige a casa de María, la madre de Marcos, y cuando llega allí, llama a la puerta y una muchacha llamada Rode sale para abrir, pero su sorpresa es de tal magnitud que corre hacia los demás a dar la noticia. Pero los que están reunidos piensan que es el ángel, que es el ángel de Pedro. Pero cuando realmente lo ven, nos dice la palabra que quedaron atónitos. En cuanto a las dudas y el temor que sienten en esos momentos los discípulos, se observa que son producidos por la presencia de Jesús en medio de ellos. Así pues, contemplando esas manos de Jesús, observamos varios aspectos. En primer lugar, se observa una demanda. Nos dice el versículo 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. El Señor les está pidiendo una cosa, que miren sus manos, sus pies, pero el mensaje en esta mañana quiero centrarlo en las manos de Jesús, más concretamente. Sabemos que son momentos difíciles para sus discípulos, son momentos de mucha sorpresa, que lleva a una fuerte tensión. Debemos fijarnos que habían estado juntos a Jesús durante su ministerio, habían escuchado sus palabras, habían oído sus enseñanzas, habían visto sus milagros. Incluso Jesús les había anunciado que en Jerusalén sería entregado y sentenciado a muerte, pero también les dijo que resucitaría. ¿A dónde les llevaban el ver aquellas manos de Jesús? Una hipótesis, y no deja de ser una hipótesis, podríamos ver cómo a Pedro le recordaría tal vez, y es una hipótesis, aquella conversión durante el camino de Jesús, donde Jesús le pregunta sobre qué piensan las gentes de él. Y más concretamente, a esa pregunta íntima, directa, dirigida hacia ellos mismos, donde la respuesta del impetuoso Pedro, una respuesta firme, dice, tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta respuesta evidenciaba que Jesús no era un simple profeta, sino que era mucho más. Se sabe que durante el ministerio de Jesús, sus discípulos habían podido ver su autoridad, podían haber comprobado su autoridad, le habían visto perdonar pecados, habían sido testigos directos de esos milagros, de modo que habían podido constatar que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios, tal como había declarado Pedro. Ahora bien, en este sentido, los judíos tenían la convicción de que el Mesías tenía que venir como un liberador del yugo romano, de la opresión romana, y esto les provocaba un problema teológico. Un problema ya que habían sido enseñados en cuanto a que el Mesías vendría a reinar dejando a Israel como la nación emergente, ¿verdad? Y sobresaliendo respecto al resto de naciones. Así que el Mesías, conforme al pensamiento judío de aquel tiempo, no podía morir. Pero Jesús como tal había sido crucificado. Por otro lado, si era el Hijo de Dios, o dicho de otra manera, era Dios mismo encarnado, tal como lo describe Juan en su Evangelio, solamente entonces Dios podía resucitar a un muerto. Y para los discípulos, Cristo era Dios. Entonces, ¿quién podía resucitarle si era Dios?
Por último, y esto es importante, la tradición judía de aquella época creía que pasados los 3 días de haber muerto una persona, ya no era posible que hubiera resurrección. Y sobre esto hay un detalle muy interesante. Nos vamos a recordar la muerte de Lázaro. Y Jesús bien podía haber llegado dentro de esos 3 días conforme a esa tradición judía. Sin embargo, esperó 4 días. Acordémonos de las palabras, ¿verdad?, de una de las hermanas. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué tardó 4 días y no lo hizo, no fue dentro de ese parámetro de la tradición judía? Y encontramos una respuesta, y es que lo hizo para dejar precisamente al descubierto ese pensamiento teológico del que creían los judíos y que quería dejar claro, evidentemente, que Él era Dios, de manera que podía resucitar a quien fuera sin limitación del tiempo establecido por la tradición. Por consiguiente, el problema de los discípulos cuando Jesús se les presenta en el lugar donde se habían encerrado es que creían que era un espíritu, así nos lo dice la Escritura, porque no habían entendido bien lo de la resurrección, pues la tradición enseñaba lo dicho respecto a que el Mesías, que los judíos esperaban, venía a reinar, tenía que venir a reinar. En cambio, en la primera venida de Cristo sabemos y conocemos que su cometido fue llevar a término el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Cargar con nuestros pecados, muriendo en una cruz, para que en su muerte pudiéramos nosotros obtener esa reconciliación con el Padre. El profeta Isaías, cuando nos acercamos a su libro, lo enseña de una manera clara. Capítulo 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y si con esta descripción no quedase suficientemente claro, nos acercamos a los Salmos. Y en el capítulo 22, David, el rey de Israel, lo describe perfectamente. Sin embargo, la tradición judía estaba bien enraizada, y prueba de ello lo vemos en el camino a Emaús. Encontramos a 2 discípulos hablando entre ellos, y Jesús se les acerca. ¿Y qué les dice a Jesús esos 2 hombres? Versículo 21 del mismo capítulo 24 de Lucas. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. 2 discípulos confundidos y que una vez han reconocido a Jesús cuando delante de ellos parte el pan con sus manos, corren y regresan a Jerusalén al lugar, al encuentro donde estaban los 11 discípulos y otros más, para dar la noticia, contarles lo que les había sucedido. Así pues, estando en medio de esa confusión, pues Jesús no había venido como rey, sino como siervo, como nos dice Mateo en su capítulo 20, versículo 28, y pensando sus discípulos que era un espíritu, como hemos leído, Jesús se presenta ante ellos y una vez saludados con el saludo de paz a vosotros, recordando las palabras que había pronunciado en la última cena, mi paz os dejo, mi paz os doy, entonces les enseña las marcas de la cruz para enterrar de una manera definitiva que esa tradición judía acerca de la resurrección carecía de base y que no era un espíritu,
De manera que Jesús se muestra ante ellos para acallar esos miedos, para acallar esos temores, para fortalecer su fe, invitándoles a que palpen y vean que no es ningún espíritu. Y en esos momentos cruciales, Jesús delante de ellos les dice: mirad mis manos, mirad mis manos. ¿Qué características observamos en las manos de Jesús? Vamos a ver 5 y muy por encima. En primer lugar, encontramos que las manos de Jesús son manos creadoras. Nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3. Y allí el evangelista nos dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y este texto, de Juan, podemos enlazarlo precisamente con el Génesis en los capítulos 1 y 2, donde allí, a la luz del Nuevo Testamento, observamos que es un texto donde aparece la Trinidad actuando: Dios Padre, Dios Hijo, el Verbo, y el Espíritu Santo, donde el Hijo, que es el Verbo conforme a lo que indica Juan, capítulo 1, versículo 1 de su Evangelio, realiza el mandato de Dios en la creación a través de la orden: sea hecho. Nos vamos a los Salmos, y en el capítulo 8, versículo 3, vemos cómo el salmista eleva un canto admirando la obra del universo y dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Está reconociendo la actuación del Hijo, del Verbo de Dios, reconociendo su omnipotencia. Y llegando al versículo 4 del mismo capítulo, el salmista se pregunta: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del hombre para que lo visites? Y la respuesta la encontramos nuevamente en el Génesis, capítulo 1, versículo 26. Hagamos, en plural, hagamos al hombre a nuestra semejanza, imagen. Esas manos marcadas que Jesús estaba enseñando a sus discípulos son las manos que han actuado en la creación. Además, nos adentramos en otra característica, como son que las manos de Jesús son manos autoritativas, de autoridad. Y esto se aprecia en los milagros. Nos vamos al capítulo 9 del Evangelio de Mateo, y allí encontramos que cuando está en casa de Jairo frente a la hija que yace muerta, nos dice el texto que sus manos tomaron a la niña y la niña se levantó. En el capítulo 14 del mismo Evangelio de Mateo, ahí observamos que cuando Pedro va al encuentro de Jesús, ¿verdad? Que sale de la barca y va hacia él, debido al fuerte viento, llega un momento que Pedro coge miedo y empieza a hundirse. Me estoy ahogando. Y nos dice la Escritura que Jesús extendió su mano y asió de él. Vamos al capítulo 8 de Mateo. Y allí Jesús lo encontramos sanando a un leproso. ¿Cómo? Extendiendo su mano y tocándole. En el mismo capítulo 8, cuando levanta sus manos, ¿verdad?, y hace callar al viento y al mar se calma. Cuando delante de toda una multitud multiplica los panes y los peces, fueron manos llenas de autoridad. Llenas de autoridad. Y cuando contemplamos exhaustivamente todo lo que Jesús realizó, no tenemos por menos que apreciar su grandeza. En cambio, como alguien dijo, y que en alguna ocasión hemos dicho, en ocasiones el Cristo del cristianismo lo hacemos así de pequeño. Así de pequeño. Pero sabéis, mi Dios no es así. Mi Dios no es así. Mi Dios es soberano. Mi Dios es soberano. Y la pregunta es, ¿cómo es el tuyo? ¿Cómo es el tuyo? Para muchas personas, Cristo, al igual que ocurre con el Espíritu Santo, es el gran desconocido. De él, pues bueno, pueden conocer algunos pues sus milagros, otros
a lo mejor pueden recordar o saber pues algunos o ciertos enfrentamientos que tuvo con los escribas y los doctores de la ley. Por el contrario, hay un desconocimiento, en cambio, a que Cristo, Jesús, es el cabeza de la Iglesia, es el sustentador de la Iglesia y es el que edifica la Iglesia. Cristo no son datos. Cristo ha de ser una realidad en nuestra vida. Y ese desconocimiento más profundo de Jesús hace que nos perdamos bendiciones. Nos acercamos nuevamente a las Escrituras. Vemos que las manos de Jesús son creadoras. Vemos que las manos de Jesús son de autoridad. Y ahora nos encontramos que sus manos nos hablan también de manos cariñosas. Hay un himno que escuchaba en mi niñez, que decía: manos cariñosas, manos de Jesús, manos que llevaban o llevaron la pesada cruz. Y este himno continuaba. Pues bien, las manos de Jesús son así, son cariñosas. Vamos otra vez al Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 13. Allí encontramos a Jesús antes de que mantuviera una conversación con el joven rico y lo encontramos enseñando sobre el divorcio. Y mientras hablaba, unas personas le acercan a unos niños para que pusiera sus manos sobre ellos y orase. Y en esa situación nos dice Mateo que los discípulos les reprendieron porque habían cortado el discurso que estaba dando, habían cortado la enseñanza que Jesús estaba dando como maestro. Pero inmediatamente, sin pérdida de tiempo, ¿qué hace Jesús? Deja esa enseñanza y les responde que les dejasen venir a los niños porque de ellos era el reino de los cielos. Jesús dejó por un momento su enseñanza para enseñar del afecto, del amor que hay que tener, porque esos niños eran igual de importantes que aquellos que estaban escuchando las enseñanzas de Jesús. Y Jesús, ante esa situación, no dijo: bueno, pues traérmelos más tarde, esperar que yo acabe de disertar, de enseñarles, y entonces me los presentáis con toda tranquilidad. No. Todo lo contrario. El cariño de Jesús por los niños es patente. A veces, ¿verdad?, pensamos que los niños molestan, y en ocasiones puede darse que sea así. Sin embargo, hay que aprender de Jesús. Él lo dejó todo para asir, para acercarse a los niños, poner sus manos sobre ellos y bendecirlos. Las manos, pues, de Jesús son afectuosas, son manos que aman y que cuando caemos son las que nos levantan. Son manos cariñosas. Pero hay más. Seguimos contemplando esas manos de Jesús y encontramos más. Y ahora vemos que son manos de misericordia, de salvación y de amor. Mirad lo que nos dice Marcos en su Evangelio, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Es una escena donde encontramos a un ciego mendigando en el camino de Jericó. Y al oír que venía Jesús camino a Jerusalén, entonces comienza a gritar: Hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. Y ante esos gritos llenos de necesidad, tanto física como espiritual, Jesús se para, se detiene y lo hace llamar. ¿Y qué sucede? Sucede que la misericordia y el perdón de Jesús fluyen y actúan en aquel ciego mendigo con una fe frágil, sencilla, y está frente a él, frente al Maestro.
¿Qué sucede? Que aquel mendigo recibe la vista y no solo eso, sino también la salvación. Otro ejemplo lo encontramos en Lucas capítulo 7 del 11 al 17, cuando Jesús se encuentra frente a la viuda de Naín. Nos dice el texto que Jesús se compadeció de ella y le dijo: no llores, no llores. Hermanos, este es el Cristo de la Biblia, el Cristo que es cercano, que llora con los que lloran y se goza con los que se gozan. Es el Cristo que está con cada uno de nosotros. ¿Quién no ha experimentado esas manos en sus vidas? ¿Cuántas veces, sin darnos cuenta, verdad, han intervenido librándonos de situaciones difíciles, estando a punto de caer o tal vez en momentos donde no vemos ninguna salida? Pensamos que cuando la angustia nos visita es entonces cuando el Señor muestra su misericordia. No. Esa es nuestra percepción, pero no es así. Vamos al profeta Jeremías, vamos al libro de Lamentaciones, y allí en el capítulo 3, versículo 22 y 23, nos aclara las dudas. ¿Y qué nos dice el profeta? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. ¿Y cómo concluye el profeta? Grande es tu fidelidad. Las misericordias se renuevan cada día están sobre sus hijos. Cuando nos acercamos a sus manos las vemos trabajadas, sufridas, soportando el madero, camino de la cruz, recorriendo un largo camino, soportando los pecados de la humanidad. Y Dios ya había determinado la obra de salvación en el principio, antes de la creación. Abrimos la segunda carta a Timoteo y en el capítulo 1, versículos 8 y 9, Pablo, dirigiéndose a Timoteo, le expresa lo siguiente: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. Y dice: antes de los tiempos de los siglos. Por tanto, Dios, por su gracia, ya había establecido su propósito de salvar antes de poderse medir el tiempo, ya en el principio. Vamos a Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículos del 18 al 20, y allí leemos lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El Dios soberano, el Dios que salva soberanamente, de manera que debemos apartar ese humanismo teológico donde se piensa que Dios tuvo que salvar porque el hombre se había extraviado y corrompido. Pero esto no es así. Dios ya había establecido soberanamente la salvación, como dice el apóstol Pedro, antes de la fundación del mundo. La pregunta es, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? La respuesta la encontramos en boca del apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas en su capítulo 4, versículo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que Dios ya tenía confeccionado el plan de salvación. Un plan que debía de pasar por el camino de la cruz,
donde las manos de Jesús fueron puestas sobre el madero y clavadas sus muñecas con dolores indecibles. Y ese plan de salvación dispuesto por Dios antes de todos los tiempos, hasta la propia resurrección, habiendo pasado por la cruz, constantemente nos está hablando, por tanto, de ese amor infinito que no tiene límites. Un amor nacido de Dios y no de nosotros, como nos dice Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios, por medio de su Hijo, reconcilia al ser humano a través de la obra de la cruz. Es Dios en su amor quien reconcilia al hombre, porque el hombre por sí mismo no puede jamás reconciliarse con Dios. Las manos de Jesús son las que se extienden ofreciendo ese amor incondicional al hombre. Son las que está mostrando en esos momentos, en ese lugar, a sus discípulos, manos golpeadas por amor al ser humano. Y por último, cuando nos acercamos a esas manos, encontramos que son manos seguras. Abrimos las Escrituras y en el capítulo 10 de Juan, hablando Jesús a los judíos sobre el buen pastor, les dice, versículo 28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y en esas manos podemos descansar, estar seguros, confiados. ¿Por qué? Porque el buen pastor, Cristo, vela por nosotros. Las manos de Jesús son las únicas en las que podemos depositar nuestra vida confiadamente. No hay otras. Las manos de nuestros semejantes son débiles. Las manos nuestras son débiles. En un momento u otro van a fallar. Las de Jesús nunca. Nunca. Vayamos a recordar nuevamente a Pedro andando sobre las aguas en dirección a Jesús. De pronto empieza a hundirse. ¿Y qué sucede? La mano de Jesús lo salva de morir. Son manos donde Pedro puede acogerse, porque son manos fuertes, son manos seguras. Hay un texto en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, muy revelador, donde encontramos al apóstol Juan en la isla de Patmos y siente una voz potente como de trompeta que decía, yo soy el alfa y omega, el primero y el último. Y continúa Juan diciendo que se volvió para ver la voz del que hablaba y a continuación pasa a describir la visión. Pero es que seguidamente nos dice que cayó al suelo como muerto, sintiendo cómo se posaba la mano derecha del Hijo del Hombre. Es decir, la mano de Cristo diciéndole, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto. Así que las manos alentadoras de Jesús son seguras y son las que nos acogen. Es probable que en alguna ocasión nos hayamos podido sentir solos, tal vez cuestionados en el ministerio desempeñado, tal vez despreciado por muchas personas, tal vez acusado sin razón. Pero la mano de Jesús, ¿qué ha hecho? Nos ha arropado y nos ha levantado. Y como dice Juan, puso su diestra sobre mí. El Señor desea bendecirnos y para ello debemos vivir al Cristo que se revela en las Escrituras,
el cual se presenta con poder y con autoridad, invitándonos a mirar sus manos. Manos creadoras, manos de autoridad, manos cariñosas, manos de misericordia, salvación y amor, y manos seguras. En definitiva, manos en las que por su gracia, por su amor, podemos sentirnos amparados y protegidos, sabiendo que nunca van a fallar, de modo que podemos presentar nuestras cargas delante de Él. Cuando miro esa cruz, donde le han horadado los pies y las muñecas, las manos, me pregunto, ¿por qué mueres, Señor? ¿Por qué mueres, Señor? Y el poeta dice, mueres perdonando compasivo a aquellos que te ofenden y te ultrajan, aquellos que al morir le das la vida, pues tu muerte es la vida de las almas. ¿Por qué mueres, Señor? Y el apóstol Pablo nos da la respuesta nuevamente en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. El Señor me amó y se entregó a sí mismo por mí. En esto consiste el amor. Finalmente, en Lucas, capítulo 24, versículo 50, encontramos la última acción de las manos de Jesús, cuando, sacando a sus discípulos hasta Betania, alzó sus manos y los bendijo. Ante todo esto, debemos dejar que esas manos del Señor nos protejan y nos amparen, porque son manos de gracia y de misericordia. Hay personas que sostienen ellas mismas sus propias manos, sean las que sean, esas cargas, e incluso cargas de otras personas. Y ante esas circunstancias el Señor sigue diciendo, deja de llevarlas solamente tú y ponlas en mis manos. Mirad mis manos, porque son manos que quieren bendecirnos. Que el Señor nos bendiga.